Existe una confusión profundamente arraigada en nuestra cultura. La idea de que fortaleza y dureza son sinónimos, que para ser fuerte hay que ser impenetrable, insensible, inquebrantable. Esta confusión no es casual ni inocente. Es el producto de una narrativa que ha definido la fortaleza en términos marciales, competitivos, casi mecánicos. Una narrativa que nos ha enseñado que ser vulnerable es ser débil, que sentir plenamente es ser frágil, que necesitar a otros es ser dependiente. Y así, en nuestra búsqueda legítima de fortaleza, muchos de nosotros hemos construido armaduras, hemos sofocado emociones, hemos levantado muros, nos hemos distanciado de partes esenciales de nuestra humanidad, todo en nombre de esa supuesta fortaleza que, irónicamente, nos deja cada vez más aislados, rígidos y, paradójicamente, más frágiles ante los inevitables embates de la vida. Esta paradoja tiene consecuencias tangibles, medibles, que van mucho más allá de lo filosófico o lo poético. Según datos recientes del Ministerio de Sanidad español, los problemas de salud mental han aumentado un 47% en la última década. Y lo más revelador, los hombres, tradicionales guardianes de esa dureza como fortaleza, tienen 3 veces más probabilidades de morir por suicidio que las mujeres. No es casualidad. Es el coste oculto de una definición tóxica de fortaleza que confunde resistencia con rigidez. Carlos, un ejecutivo de 42 años de Madrid, lo expresa con una claridad dolorosa. Toda mi vida me enseñaron que ser fuerte significaba no mostrar vulnerabilidad, no pedir ayuda, no admitir incertidumbre. Me convertí en exactamente ese hombre fuerte. Y mírame ahora, divorciado, con relaciones superficiales, desconectado de mis hijos, tomando ansiolíticos para dormir. ¿De qué me ha servido esta fortaleza? La historia de Carlos refleja una crisis más amplia que trasciende géneros, generaciones y geografías. Una crisis de concepción. Hemos estado persiguiendo una versión distorsionada de la fortaleza que, en lugar de nutrir nuestra capacidad de resistir, adaptarnos y florecer ante la adversidad, nos convierte en estructuras rígidas que, como el roble que no se dobla ante el viento fuerte, eventualmente se quiebra. Pero existe otro camino. Una comprensión de la fortaleza más sofisticada, más completa y, curiosamente, mucho más antigua que esta versión contemporánea, hipermasculinizada. Una fortaleza que no niega la vulnerabilidad, sino que la integra, que no suprime la emoción, sino que la comprende como fuente de información y conexión, que no rechaza la interdependencia, sino que la reconoce como la verdadera naturaleza de la existencia humana. Para entender esta concepción más completa de la fortaleza, necesitamos primero desaprender algunas de las distorsiones más comunes sobre lo que significa ser fuerte. La primera distorsión es la confusión entre insensibilidad y fortaleza. En algún momento de nuestra historia colectiva, decidimos que sentir menos era ser más fuerte, que la persona dura era aquella que podía presenciar sufrimiento, injusticia, belleza o amor sin conmoverse. Esta idea no solo es psicológicamente dañina, sino biológicamente incorrecta. La doctora Elena Martínez, neuropsicóloga de la Universidad de Barcelona, lo explica así. El cerebro humano evolucionó precisamente para sentir. El sistema límbico, responsable de nuestras emociones, no es un vestigio primitivo que debemos controlar o suprimir. Es un sofisticado sistema de navegación que nos proporciona información vital sobre nuestro entorno, nuestras necesidades y las necesidades de aquellos con quienes coexistimos. Suprimir este sistema no nos hace más fuertes, nos hace literalmente menos inteligentes. Esta perspectiva científica encuentra eco en la experiencia de Ana, una bombera de 34 años de Valencia. En mi profesión, nos entrenan para mantener la cabeza fría en situaciones extremas, pero eso no significa no sentir. De hecho, la empatía, sentir profundamente la situación de las personas a quienes rescatamos, es lo que nos motiva a encontrar soluciones creativas en circunstancias imposibles. Los compañeros que intentan no sentir nada suelen ser los primeros en quemarse o en tomar decisiones pobres bajo presión. La segunda distorsión es la confusión entre autosuficiencia y fortaleza. Hemos llegado a creer que la persona fuerte es aquella que no necesita a nadie, que puede hacerlo todo por sí misma. Esta idea no solo es psicológicamente perjudicial, sino evolutivamente absurda. El doctor Manuel Hernández, antropólogo de la Universidad de Sevilla, lo contextualiza. Los seres humanos somos, por definición, una especie interdependiente. Nunca en nuestra historia evolutiva hemos sobrevivido como individuos aislados. Desde el nacimiento hasta la vejez, nuestra supervivencia y prosperidad dependen de complejas redes de cooperación y cuidado mutuo. La idea del individuo completamente autosuficiente es una fantasía moderna que contradice toda nuestra biología y nuestra historia.
Esta perspectiva antropológica resuena con la experiencia de Javier, un emprendedor tecnológico de 38 años. El mito del fundador solitario que lo logra todo por sí mismo casi destruye mi empresa y mi salud. Me resistía a delegar, a pedir ayuda, a admitir mis limitaciones. Quería ser ese héroe autosuficiente que nos venden en las revistas de negocios. Cuando finalmente, por pura necesidad física después de un colapso, empecé a construir verdaderos equipos basados en la confianza mutua y la vulnerabilidad compartida, no solo mi empresa despegó, sino que, paradójicamente, me sentí más fuerte que nunca. La tercera distorsión es quizás la más perniciosa, la confusión entre rigidez y fortaleza. Hemos asociado la fortaleza con la inmutabilidad, con no cambiar de opinión, no adaptarse, no fluir con las circunstancias cambiantes. Esta idea no solo es mentalmente limitante, sino ecológicamente incoherente. La bióloga Marina López, especializada en ecología de sistemas, ofrece una perspectiva reveladora. En la naturaleza, los sistemas más resilientes, es decir, los más fuertes, en términos de capacidad para perdurar y prosperar ante perturbaciones, no son los más rígidos, sino los más adaptables. Piensa en un bosque diverso frente a un monocultivo, o en un sistema inmunológico educado frente a uno que reacciona exageradamente ante cualquier amenaza. La verdadera fortaleza en sistemas complejos siempre implica flexibilidad, diversidad de respuestas y capacidad de adaptación. Esta sabiduría ecológica encuentra eco en la experiencia de Carmen, una profesora de 47 años de Málaga. Durante años confundí consistencia con rigidez. Pensaba que ser fuerte significaba nunca cambiar de opinión, nunca mostrar duda, nunca adaptarme a nuevas evidencias o circunstancias. Esta fortaleza me estaba convirtiendo en una persona cada vez más dogmática y aislada. El verdadero punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que la auténtica fortaleza estaba en la flexibilidad, en poder decir, no lo sé, he cambiado de opinión, o necesito reconsiderar esto. Lejos de hacerme más débil, esta flexibilidad me ha hecho mucho más capaz de navegar la complejidad de la vida moderna. Estas tres distorsiones, insensibilidad confundida con fortaleza, autosuficiencia confundida con fortaleza, rigidez confundida con fortaleza, están en la raíz de mucho sufrimiento innecesario. Han creado una generación de personas que, en su legítima búsqueda de fortaleza, han acabado construyendo versiones disminuidas de sí mismas. Personas desconectadas de sus emociones, aisladas de redes genuinas de apoyo, incapaces de adaptarse a un mundo cuya única constante es el cambio. Entonces, ¿cómo sería una concepción más completa, más integrada, más verdadera de la fortaleza? ¿Cómo podemos cultivar esa capacidad de resistir, adaptarnos y florecer ante la adversidad sin sacrificar nuestra humanidad en el proceso? Lo primero que debemos entender es que la verdadera fortaleza no es un estado fijo, sino una práctica dinámica. No es algo que se tiene o no se tiene, sino algo que se cultiva día a día, a través de hábitos, mindsets y elecciones conscientes. Pablo, un psicólogo deportivo que trabaja con atletas olímpicos, lo expresa claramente. Los deportistas de élite saben que la fortaleza mental no es cuestión de no sentir miedo o no tener dudas. Es la capacidad de funcionar efectivamente incluso cuando el miedo y la duda están presentes. Es saber que esas emociones son parte natural del proceso, no obstáculos a eliminar. Esta perspectiva nos lleva a un principio fundamental. La fortaleza genuina no elimina la vulnerabilidad, la incorpora, no suprime las emociones difíciles, las atraviesa, no evita la incertidumbre, la navega. Lucía, una cirujana de 44 años de Barcelona, comparte una reflexión reveladora. En el quirófano, la peor cosa que puede hacer un cirujano es pretender certeza cuando no la tiene, o negarse a pedir ayuda cuando la necesita. Esa falsa dureza pone vidas en riesgo. La verdadera fortaleza está en poder decir, esto es más complicado de lo que esperaba, necesito otra opinión, o no estoy segura del siguiente paso, tomemos un momento para evaluar. Esta vulnerabilidad no me hace más débil. Al contrario, es lo que me permite tomar las mejores decisiones posibles en situaciones literalmente de vida o muerte. La historia de Lucía nos lleva a otra comprensión crucial. La fortaleza genuina no es solo un atributo individual, sino una capacidad relacional. Se manifiesta y se cultiva en conexión con otros, no en aislamiento. El doctor Alejandro Torres, especialista en trauma y resiliencia, lo explica basándose en décadas de investigación. El factor más consistentemente asociado con la capacidad de recuperarse de experiencias adversas, desde desastres naturales hasta violencia interpersonal, no es la dureza mental o el autocontrol, como muchos podrían suponer, es la calidad de las conexiones sociales. Las personas que tienen al menos una relación de confianza donde pueden ser auténticas, vulnerables y plenamente humanas,
muestran tasas de recuperación significativamente mayores que aquellas que intentan ser fuertes en aislamiento. Esta perspectiva no niega la importancia de recursos internos como la autodisciplina, la claridad de propósito o la regulación emocional. Simplemente reconoce que estos recursos florecen mejor en contextos de conexión segura, no en el aislamiento estoico que nuestra cultura a menudo idealiza. Elena, una empresaria de 39 años que reconstruyó su vida después de perderlo todo en la crisis económica, lo expresa vívidamente. La narrativa del emprendedor solitario que se levanta solo por pura fuerza de voluntad casi me destruye. Me sentía tan presionada a proyectar fortaleza e invulnerabilidad que me aislé completamente. Pues solo cuando me permití ser honesta sobre mis miedos y necesidades, primero con mi pareja, luego con un pequeño círculo de confianza, eventualmente con una comunidad más amplia de emprendedores que enfrentaban desafíos similares, que encontré la verdadera fuerza para reconstruir, no a pesar de mi vulnerabilidad, sino a través de ella. Esta comprensión relacional de la fortaleza nos lleva a un principio fundamental. Fortalecer no significa necesariamente endurecer los límites entre nosotros y los demás, sino cultivar la capacidad de mantenernos conectados, incluso en tiempos difíciles. Y aquí es donde muchos de nosotros enfrentamos uno de los mayores desafíos. ¿Cómo mantenemos límites saludables sin convertirnos en fortalezas impenetrables? ¿Cómo nos protegemos sin aislarnos? ¿Cómo cultivamos discernimiento sin caer en la desconfianza crónica? Isabel, una terapeuta de 51 años especializada en relaciones, ofrece una distinción esclarecedora. Existe una diferencia crucial entre límites y barreras. Los límites son membranas permeables que filtran lo que entra y sale de nuestros sistemas. Son selectivos, flexibles, contextuales. Las barreras, por otro lado, son estructuras rígidas que bloquean todo intercambio. Muchas personas, en nombre de la fortaleza, construyen barreras cuando lo que realmente necesitan son límites sanos. Esta distinción es profundamente liberadora. Nos permite entender que la verdadera fortaleza no está en hacernos impenetrables, sino en desarrollar la capacidad de discernimiento. Qué dejar entrar, qué mantener fuera, qué expresar, qué contener, y cómo hacerlo de manera que honre tanto nuestras necesidades como nuestros valores más profundos. Miguel, un profesor de secundaria de 45 años que trabaja en un barrio conflictivo de Madrid, ejemplifica esta comprensión. Al principio intenté sobrevivir en este entorno desafiante construyendo una coraza. Era duro, inflexible, emocionalmente distante. Pensaba que era la única forma de ser respetado y protegerme. El resultado fue desastroso. Los alumnos me veían como un adversario, no como un aliado. Estaba agotado por el esfuerzo constante de mantener esa fachada. Todo cambió cuando empecé a trabajar con un mentor que me enseñó que la verdadera autoridad no viene de la dureza, sino de la presencia auténtica. Aprendí a estar completamente presente, a ser claro en mis expectativas, a responder en lugar de reaccionar, a ser firme sin ser rígido. Esta forma de estar, presente, centrado, conectado, pero con límites claros, me ha dado una fortaleza genuina que ninguna armadura podría proporcionar. La experiencia de Miguel nos lleva a otra dimensión crucial de la fortaleza auténtica, la integración de la firmeza y la flexibilidad. El bambú, no el roble, se convierte aquí en nuestra metáfora guía. El bambú tiene una flexibilidad extraordinaria que le permite doblarse ante vientos que quebrarían árboles mucho más duros, pero también posee una fibra interna increíblemente resistente. Se dobla, pero no se rompe, precisamente porque no confunde rigidez con fortaleza. Esta integración de firmeza y flexibilidad se manifiesta en múltiples dimensiones de la vida. En nuestro mundo emocional significa poder sentir plenamente, incluso emociones intensas o incómodas, sin ser arrastrados o controlados por ellas. Es la diferencia entre tengo miedo y soy mi miedo, entre siento ira y soy mi ira. Ana, una atleta olímpica, lo describe de manera evocadora. Antes de una competición importante, siento miedo, nerviosismo, dudas. La diferencia entre ahora y cuando empezaba no es la ausencia de esas emociones. Siguen ahí, sino mi relación con ellas. Ya no intento suprimirlas o negarlas. Tampoco me identifico completamente con ellas hasta el punto de que controlen mi rendimiento. Las siento plenamente, las reconozco. A veces incluso las agradezco por la información que me brindan. Lo mantengo un núcleo de presencia que es más amplio que cualquier estado emocional transitorio. En nuestras relaciones, esta integración se manifiesta como la capacidad de permanecer conectados a nuestros propios valores y necesidades, incluso cuando estamos profundamente comprometidos con otros. Es la diferencia entre codependencia, donde perdemos nuestros límites en las relaciones, y aislamiento, donde perdemos la conexión para preservar la autonomía. Diego, un terapeuta de parejas de 47 años, lo articula con claridad.
La mayoría de los problemas relacionales que veo en mi consulta derivan de esta falsa dicotomía. O te rindes para mantener la paz, o te endureces para preservar tu autonomía. La madurez relacional está en ese tercer espacio, la capacidad de permanecer fiel a ti mismo mientras permaneces genuinamente abierto al otro. No es fácil, requiere práctica constante. Pero es en ese espacio donde florecen tanto los individuos como las relaciones. En nuestro compromiso con causas mayores que nosotros mismos, esta integración aparece como la capacidad de mantener convicciones firmes sin caer en el dogmatismo rígido. Es reconocer que incluso nuestros valores más sagrados pueden expresarse de modos diversos según contextos cambiantes. Carmen, una activista ambiental de 36 años, comparte una profunda reflexión. Me di cuenta de que mi fortaleza se había convertido en un tipo de rigidez que alienaba a las mismas personas que intentaba influenciar. Estaba tan convencida de tener la razón, tan inflexible en mis métodos, que había perdido la capacidad de conectar con quienes pensaban diferente. Paradójicamente, esto me hacía menos efectiva en la causa que tanto me importa. Aprendí que la verdadera fortaleza en el activismo no está en la inflexibilidad moral, sino en mantener convicciones firmes mientras permaneces abierta a múltiples perspectivas y estrategias. Estas historias nos muestran que la fortaleza auténtica no es un estado de invulnerabilidad, sino una capacidad dinámica de integrar aparentes opuestos: vulnerabilidad y límites, autenticidad y adaptabilidad, convicción y apertura. Pero ¿cómo cultivamos prácticamente esta forma más integrada de fortaleza? ¿Cómo desarrollamos la capacidad de fortalecernos sin endurecernos? Aquí es donde la ciencia contemporánea y las tradiciones de sabiduría convergen, ofreciéndonos prácticas concretas que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana. La primera práctica es el desarrollo de la conciencia corporal. El cuerpo no miente. Mientras nuestra mente puede enredarse en narrativas de fortaleza que realmente enmascaran miedo o desconexión, nuestro cuerpo siempre nos muestra la verdad de nuestra experiencia presente. Martín, un bombero de 41 años, descubrió esto tras años de acumular trauma no reconocido. Me enorgullecía de ser el fuerte, el que nunca se derrumbaba ante escenas terribles. No me daba cuenta de que mi cuerpo estaba absorbiendo cada impacto. Fue mi fisioterapeuta quien me enseñó a reconectar con las sensaciones físicas que había aprendido a ignorar. Empecé a notar la tensión en mi mandíbula, la constricción en mi pecho, la rigidez en mis hombros. Aprendí a usar esas sensaciones como señales, no para retirarme del desafío, sino para regular conscientemente mi sistema nervioso en tiempo real. Esta capacidad de sentir plenamente sin ser abrumado ha sido más valiosa que cualquier técnica de control mental que intenté antes. La segunda práctica es el cultivo de la comunidad auténtica. No simplemente redes sociales o conexiones superficiales, sino relaciones donde podemos mostrarnos tal como somos, con nuestras luces y sombras. Sofía, una ejecutiva de 48 años en una empresa multinacional, comparte su experiencia. El mundo corporativo incentiva una imagen de impermeabilidad total. Durante años, jugué ese juego a la perfección. Era la mujer fuerte, que nunca mostraba duda, fatiga o vulnerabilidad. El coste fue inmenso: aislamiento, desconexión y finalmente un burnout severo. La recuperación comenzó cuando encontré un pequeño círculo de confianza. Algunos colegas, un grupo de mentoring, eventualmente un equipo de trabajo, donde podía ser honesta sobre mis desafíos sin miedo al juicio. Descubrí que la verdadera fortaleza profesional no está en pretender perfección, sino en crear espacios donde todos podamos ser auténticos y apoyarnos mutuamente en el crecimiento. La tercera práctica es el desarrollo de lo que los psicólogos llaman flexibilidad psicológica, la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes mientras permaneces conectado a tus valores fundamentales. Alberto, un empresario de 52 años que sobrevivió a múltiples crisis económicas, lo expresa con sencillez. La rigidez es enemiga de la resiliencia. He visto tantos negocios fracasar no porque sus fundadores carecieran de determinación, sino porque confundieron determinación con obstinación. La verdadera fortaleza emprendedora está en saber qué es innegociable, tus valores, tu misión, y qué debe adaptarse constantemente, tus métodos, tus estrategias, a veces incluso tus objetivos específicos. Es como navegar hacia un destino. Mantienes la dirección general, pero ajustas constantemente las velas según cambien los vientos. Estas prácticas, conciencia corporal, comunidad auténtica, flexibilidad psicológica, son caminos concretos hacia esa fortaleza integrada que nos permite enfrentar los inevitables desafíos de la vida sin sacrificar nuestra humanidad en el proceso. Porque al final, lo que todos buscamos no es simplemente sobrevivir a las tormentas de la vida, es florecer a través de ellas, es emerger no solo intactos, sino expandidos, no solo resistentes, sino renovados.
Y esa expansión, esa renovación, nunca viene de endurecernos contra la vida, sino de abrirnos a ella con discernimiento, de permitir que las experiencias, incluso las dolorosas, nos moldeen sin quebrarnos, de mantener nuestro corazón abierto incluso cuando duele. Esta es la paradoja central de la fortaleza auténtica. Nos hacemos más fuertes no construyendo muros, sino cultivando raíces, no cerrando nuestros corazones, sino expandiéndolos, no endureciéndonos contra la vulnerabilidad, sino aprendiendo a permanecer presentes y conectados incluso cuando somos vulnerables. Y quizás esta sea la invitación más profunda de este viaje. Reconocer que la verdadera fortaleza no elimina las cicatrices, sino que las incorpora en una historia más amplia de plenitud humana. No es la ausencia de fracturas, sino, como en esas cerámicas japonesas reparadas con oro, el arte de hacer que nuestras fracturas mismas se conviertan en canales de luz.